Les quiero contar algo que pasó esta semana en mi país. Hay una política, una mujer que es política que está muy bien evaluada. Esta mujer tiene una característica muy especial. Es muy rica, tiene mucho dinero, es abogada, posiblemente iba a ser una candidata presidencial unos años más. Y en octubre va a haber unas elecciones de alcaldes. Y ella va a ser la alcaldesa, escucha bien esto, posiblemente, porque es candidata, a una de las alcaldías más fresas y con más dinero de Chile. Todos los que pueden llegar a ese punto y compiten ahí, pueden llegar a ser candidatos a presidentes. Todos. Y te hablo de que tiene mucho poder económico, pero esta semana se descubrió un fraude. Esta mujer de mucho dinero fue ministra de Educación, fue ministra de Bienes Nacionales, fue parte de las personas que escribió la nueva Constitución que gracias a Dios se rechazó. Y resulta que esta mujer, escucha bien esto, desde el año 2020 hasta agosto de este año, recibía un sueldo de una universidad que pertenecía al grupo político de ellos, de la ultraderecha. Y imagínate este sueldo, $17,000 por mes. El profesor que gana más dinero en Harvard, ¿sabes cuánto gana? $12,000 por mes. En Harvard, haciendo 40 o más horas de clases, con PhD, o sea, con doctorado, y escribiendo libros. Esta mujer no tiene máster, no tiene PhD, no escribe libros y nunca trabajó en la universidad. Hizo una que otra clase, pero nunca trabajó. $850,000 recibió en 4 años de no hacer nada. Ahora tú te preguntarás, ante la gente, ante las personas, esta mujer era una mujer honesta, una mujer futura candidata a presidente, futura candidata a muchas cosas, con un trasfondo espectacular. Pero ¿qué pasó? Se descubrió la gran mentira, se descubrió esta horrible mentira y lamentablemente toda su reputación se vino abajo. Lo que construyó en toda una vida, en un reportaje que lo dio a conocer, se vino todo abajo. Y la palabra honestidad es una de las palabras que hoy en día tiene menos personas. Que hoy en día esa palabra, ser honesto, no está tan de moda. Los políticos, los empresarios, muchas veces mienten en sus declaraciones de impuestos para poder rebajar impuestos. Pero muchas veces nosotros también hacemos lo mismo. Muchas veces alguien nos ha dado un vuelto de más en el supermercado. Nos dieron $10 de más o $50 de más o no se dio cuenta y te diste cuenta y dijiste, gracias Señor. Tú eres bueno. Tú eres buen padre. Así eres tú, así eres tú. Soy amado por ti. Tal como soy, tal como soy. No, no es así. Nosotros muchas veces tenemos en pequeños detalles, esa palabra nos resbala. A veces somos deshonestos en pequeños detalles, que posiblemente no van a salir en el periódico o no van a salir en la televisión como salió el de esta mujer. No. Francisco Collido se quedó con un vuelto de $50 y la foto mía ahí. No, no va a salir.
Pero a veces son pequeños detalles que hacen grandes diferencias. La semana pasada estuvimos hablando acerca de tesalonicenses. Hablamos 6 características de estas personas que tenían. Estas características que ellos tenían, obviamente fueron producto de que ellos imitaron la fe de 3 personajes: Pablo, Timoteo y Silvano. Pero ¿sabes algo? Quiero hacerte esta aclaración, o esta pregunta, más bien dicho. ¿Por qué la gente de Tesalónica, imitó tan bien la fe de estos hombres? ¿Por qué? ¿Qué vio la gente de Tesalónica en la vida de estos hombres? ¿Saben lo que vio? Vieron que ellos fueron honestos en su forma y en su conducta. Recuerde, 3 semanas estuvo el apóstol Pablo ahí. ¿Cómo en 3 semanas ellos pudieron cambiar tanto? Dejaron los ídolos, sus dioses, dejaron su religión, sus tradiciones, dejaron todo y siguieron la fe. ¿Cómo? La respuesta es: simplemente fueron honestos. Y yo creo que el tema de la honestidad es algo que está muy manoseado. Aún dentro de la iglesia, pastores deshonestos, líderes deshonestos, diáconos deshonestos, gente deshonesta. Y lo digo porque yo pertenezco al gremio de pastores y trato de estar en el gremio de los no deshonestos, sino trato de estar en el gremio de los honestos. Pero a veces, y tristemente, el gremio de los deshonestos es tan grande y es tan poderoso que lamentablemente se termina ensuciando a todo el gremio, a toda la iglesia en general. Y quiero hablar acerca de estos hombres. Quiero hablar acerca de lo que ellos hicieron y cómo impactaron la vida de la gente de Tesalónica. Quiero dejarte esto en claro. Esta gente de Tesalónica era gente que tenía una mentalidad muy abierta. Ellos estaban dominados por la cultura griega. Ejemplo, en la cultura griega, la homosexualidad era algo permitido, valorado, estimulado. En la adoración a otros dioses era algo permitido. Tenía una mentalidad en cuanto a los otros dioses muy grande. Tenían muchos dioses. Pero cómo ellos llegaron a cambiar su mentalidad, su forma de ser. Y simplemente yo creo que fue por la honestidad. La honestidad que ellos vieron. Mira, un ejemplo de fe y de valentía. Primera Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 al 2 dice lo siguiente. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, o sea, no estuvo vacía. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo, en pocas palabras, valentía en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. En primer lugar, la visita de ellos no fue en vano. No fue en vano. Ustedes ya saben lo que significa la palabra vana. Vacío. Tuvo un propósito. ¿Y cuál era este propósito? Mira lo que dice 1 Tesalonicenses 1:5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. O sea, ¿qué es lo que hacía que su visita no fuera vana? Era que ellos llegaron con el poder del Espíritu Santo. Llegaron allá hablando con denuedo, con gran valor, diciéndole al mundo
lo que ellos habían estado viviendo. Pero también hay algo más. Las acciones que ellos habían hecho no eran vacías. No. Había un mensaje poderoso detrás de esto. Y en el versículo dice: vinimos a ustedes después de haber sido ultrajados en Filipo. ¿Qué pasó en Filipo? Que su visita, la visita de esta gente, estaba anticipada por el dolor. ¿Qué sucedió en Filipo? Mira, no está en la pantalla, búscalo después, creo que lo dejé anotado. Hechos 16 del 11 al 40, para que después lo busques. Y en Filipo, ¿está? Ok. ¿Está? ¿Está? Sí está, coloca eso. Pablo había sido encarcelado y torturado en Filipo. No, ese no es el versículo, eso es lo que yo tenía que decir. No, Pablo había sido encarcelado y torturado en Filipo. La razón: hizo muchos milagros. Uno de ellos perjudicó a un comerciante que tenía una niña como adivina. La sanó, le sacó el demonio y no pudo hacer nada. ¿Qué sucedió? Que mucha gente de Filipo se agolpó tras él y empezó a intentar pedir que los mataran. Lo encarcelaron, lo torturaron, lo pasaron mal. Después de esto, un ángel lo liberó, salvó al guardia, y después de esto, él se da a conocer y dice: yo soy ciudadano romano y me castigaron. Y esto no debían haberlo hecho. ¿Lo pasó mal? Lo pasó mal. Y toda la gente que cuando él llega a Tesalónica le dijeron: oigan, muchachos, ustedes saben que la vida mía como apóstol no ha sido fácil. La vida mía como hombre de Dios no ha sido fácil. Me encarcelaron acá, me tuvieron acá, me torturaron. Vean mi espalda, los latigazos, vean mis brazos, vean los pómulos, mi cara. Me han golpeado por amor a Cristo. Por lo tanto, él tenía algo que mostrar, y era su sufrimiento. Él tenía algo que mostrar, era su dolor. Y quiero que sepas esto. Estaba hablando Raúl, yo realmente estoy muy atento a lo que dicen acá. Y él dice: posiblemente tienes problemas, estás con dolor, estás con angustia. Él hablaba y decía: posiblemente lleguemos a los 60 años y tengamos que hacer nuestro cambio de domicilio de un día para otro. El dolor y el sufrimiento del creyente a nosotros nos debe servir, y escucha bien esto, nos debe servir para nosotros mostrar a Cristo en nuestras vidas. ¿Me entiendes? Que tu dolor, que tu angustia, que tu estrés, aún las marcas que van quedando en tu corazón, deben servir para demostrar a Cristo. Nosotros, y escucha bien esto, y tal vez va a sonar un poco duro, pero nosotros no tenemos el permiso de Dios para quejarnos. ¿What? Sí. ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Está alguno angustiado? Haga oración. ¿Está alguno con dolor? Haga oración. Da gracias a Dios en todo. ¿Podemos llorar? Sí. ¿Podemos angustiarnos? Sí. ¿Podemos tener dolor? Sí. Pero no podemos vivir así. No podemos. Pero sí lo que podemos hacer es decir: yo este dolor lo viví. Viví la angustia de este dolor, pero lo pasé. Y las marcas de Cristo están en mi vida, mi dolor. Hace unos días estaba escuchando el podcast de una entrevista de un futbolista muy, muy antiguo que se llama Carlos Caselli. Tiene como 75 años. Un goleador innato.
hace un par de años lamentablemente perdió a su esposa. Perdió a su esposa por un cáncer. Su nombre María de los Ángeles. Una mujer que lo acompañó en toda su vida. Y él dijo esto: antes yo era rico, después de que ella murió, yo fui un pobre. Y el conductor del podcast es un hombre católico y le dice: tú tienes que hablar con un sacerdote. Y le dice él: no, no pienso hablar con un sacerdote. Yo no creo en Dios. Yo soy doblemente ateo. Y este hombre católico lo refutó y le hizo: con mayor razón necesitas a Dios en tu vida. ¿Sabes? La gente que no tiene a Cristo en su vida puede ir renegando en contra de todo en su vida, porque no tiene esperanza. En nuestro dolor, en nuestra angustia, nosotros sí tenemos esperanza. Porque si no fuera así, si no tuviéramos esperanza, entonces nuestra creencia sería vacía y sería una mentira. Pero tenemos esperanza, una esperanza maravillosa en Cristo Jesús. Y eso es lo que el apóstol Pablo mostró cuando fue a los hermanos de Tesalónica y les dijo: queridos, queridas, entiendan esto. La venida a este lugar no ha sido en vano por causa del dolor. Tuve que pasar todo este dolor para llegar a ustedes. Su visita era un ejemplo de valentía. Dice: tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Tuvimos de nuevo. La palabra de nuevo en griego es la siguiente: paresiasomai, que significa ser franco en palabra o confiado en espíritu y presencia, hablar con confianza, confiar denodadamente, de nuevo, valerosamente. No se trata solamente de ser valiente, sino se trata de ser franco, de enfrentarse a la sociedad y decir: yo soy este hombre. Yo antes era un enemigo de Dios, un ateo, un no creyente, no amaba a Dios, no me importaba a Dios, vivía una vida vacía. Pero hoy en día, después de que creí en Cristo, tengo la valentía para pararme en cualquier lugar y decir: soy un hijo de Dios. Y eso es lo que el apóstol Pablo hizo. Se paró ante la gente de Filipo, se paró frente a los fariseos, se paró frente a aquellos que estaban yendo en contra de él. Le dijo: yo soy un hijo de Dios, renacido para una esperanza nueva. Hay que ser muy valiente para pararse y decir: yo soy un hijo de Dios. Yo soy un creyente, yo amo a Dios. Yo amo tanto a Dios que estoy dispuesto a dar mi vida por Él. Hoy en día no se nos pide la vida, pero sí se nos pide un poco más de tiempo para Dios. Queridas parejas, queridos matrimonios, ¿estás invirtiendo tiempo con tu esposa, con tu esposo? ¿Conversan de vez en cuando? ¿Oran juntos de vez en cuando? ¿Invierten tiempo con sus hijos? Porque te digo una cosa, quiero que sepas esto: el mundo está lleno de tentaciones y deben cuidarse el uno al otro. Hoy día hablaba con mi esposa acerca de eso en la mañana, el desayuno. Lindas conversaciones, el desayuno, hablando de infidelidad. Por años, por cerca de 2 años, estuve trabajando con un pastor. Y yo veía las luces rojas que aparecían ahí. Y nunca tuve la valentía de decirle: para. Resultado, terminó siendo infiel a su esposa.
Y las luces rojas a veces están ahí. Pero a veces no somos lo suficientemente valientes para decir, hey, hasta aquí llegamos. A veces cortar una relación. Hoy en día no necesitas verte con la persona, juntarte con la persona. Necesitas textearte, mandarle una fotito insinuadora. La típica foto de que hoy en día, el besito pescado. Quiero que sepas esto. Debes de cuidarte, valiente para enfrentarte aún al pecado. Aun cuando tus amigos te quieran llevarte a alguna cosa, debes enfrentarte. El ejemplo de transparencia en sus palabras y en sus enseñanzas. Mira lo que dice 1 Tesalonicenses 2, 3 y 4. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que aprueba nuestros corazones. En primer lugar, el apóstol Pablo predicaba el Evangelio, o sea, las buenas nuevas de nuestro Señor, de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor. Y él dice, porque nuestra exhortación no venía del error. ¿Qué quiere decir con esto? Queridos, queridas, soy un hombre fariseo, lleno de conocimiento, pero un día cambió mi mente, conocí al Señor y me di cuenta de que estaba en un error. Hoy en día tengo una nueva fe basada en Cristo y sé que no es ningún error. Y él le comienza a decir, quiero que sepan que no hay error. Y después dice, ni de impureza. ¿Sabe de lo que está hablando él? De su vida moral, de su vida moral sexual. ¿Por qué dice esto? Repito, Tesalónica, Grecia, inmoralidad sexual era común. Él les dice, queridos, queridas, no, yo no soy así. Yo no tengo esto en mi mente. No tengo que usufructuar del sexo. No lo tengo que hacer, no lo voy a hacer. No me interesa. Esta semana cayó preso uno de los raperos más despreciables de la historia. No hace falta decir el nombre. Pero ¿sabes lo que me da bronca de todo eso? Que muchos sabían las inmoralidades que hacía y se quedaron callados. Hay una lista de políticos, artistas que hoy en día están temblando porque iban a sus fiestas donde se abusaba de menores de edad. Era un monstruo. Y en esa lista, hoy en día hay hasta un pastor. Si quieres saberlo, googléelo. Por eso le dice, ni aún de impureza. Y después hay una segunda palabra que dice ahí. Tampoco fue por engaño. No, no fue por engaño. La palabra engaño que aparece ahí es la palabra dolo o dolos, que significa un anzuelo, un truco, una acechanza, un engaño, una mentira. El mensaje que yo les estoy entregando, queridos gente de Tesalónica, no tiene dolo, no hay engaño, no es un truco, no voy a hacer un artilugio de magia para que ustedes crean.
No lo voy a hacer. Quiero que sepan que el mensaje que tengo es puro. No hay engaño. La semana pasada dije lo siguiente, que muchas veces nuestras acciones hablan más que nuestras palabras. Y a veces somos, perdóname la expresión, pero somos vulgares engañadores, que con nuestros hechos decimos una cosa que son completamente negativas, pero en nuestras partes, Señor Santo Dios, amén, hermano mío, gloria a Dios, bendito sea tu nombre. Pero en nuestros actos, lamentablemente, hacemos todo lo contrario. ¿Sabe lo que se llama eso? Dolo, engaño, engaño. Y eso el apóstol Pablo dice, yo no lo hice. Tengo la conciencia limpia de que nunca lo he hecho. Pablo fue aprobado por Dios. Dios había examinado el corazón del apóstol Pablo y lo había aprobado, y al haberlo aprobado, le confió el derecho de ser un hombre que predicara el evangelio. Un honor que no todos tienen o que no todos tenían. Hoy en día usted tiene el mismo honor que el apóstol Pablo de predicar el evangelio. ¿Quieres saber algo? Y esto te lo digo con todo el amor del mundo. Debes de entender esto. Que tú como hijo o hija de Dios debes ser un hombre o una mujer aprobado por Dios para entregar ese mensaje. No puede haber dolo en tu vida. No puede haber engaño en tu vida. No puedes ser como el cura Gatica, que predica y no practica. Tienes que ser una persona sin dolo. Segunda Timoteo 2:15 dice lo siguiente. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios, como dice, aprobado. Que no tiene nada, como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse. Y escucha bien esto. Que usa bien la palabra de, que no usa el dolo, el engaño. Lamentablemente, hoy en día nuestra sociedad está llena de hombres que usan la palabra de Dios para engañar. Está llena, 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 llena. Hace unos años me recomendaron el libro Axioma, de un pastor famoso acá en Chicago. ¿Y saben lo que hablaba ese libro? Y creo que se lo he contado más de alguna vez. Hablaba lo siguiente, porque lo leí. De hecho, lo tengo descargado en mi celular. Hablaba acerca de cómo yo debía colocar como pastor ideas en la gente para que la gente fuera coaccionada a hacer eso. Ejemplo. Te voy a ocupar como ejemplo, Liz. Liz, tú sabes que me gustan los frijoles rancheros. Y después el otro día ahí venía, Liz, tú sabes que me gustan los frijoles rancheros. Liz, tú sabes que... Y de un momento a otro, Liz dice, al pastor le gustan los frijoles rancheros, le voy a hacer unos frijoles rancheros. Eso se llama coaccionar. Repetir un mensaje, hasta que la persona... Y eso es lo que enseñaba ese libro. Ese pastor tiene una iglesia como de 30.000 personas, gigantesca, y enseñaba cómo hacer que la gente diera mucho dinero. Gracias a Dios ya no es más pastor. Lamentablemente fue acusado de abuso, lamentablemente. Tuve que leer un libro cuando yo estaba en FBC, un libro que se llama así, Raving Fans. ¿Qué significa ese libro? Haga fans. Ejemplo, María,
Voy a hacer una encuesta con María y María me va a contar todo lo que le gusta y no le gusta de la iglesia. Voy a hacer una cuenta con Raúl y voy a hacer lo que le gusta y no le gusta de la iglesia. Alejandra lo mismo. Haciendo una encuesta, hacemos eso, hacemos un estudio y vamos a darle lo mejor a ellos para que se sientan como bien y sean nuestros fanáticos y tengan la playera acá de la iglesia y que digan, yo soy de allí. Y cuando yo leí ese libro, que el pastor me ordenó, en ese momento ya no era John Blodgett, era otro, me ordenó a leerlo, sentí tanta lástima porque no era lo correcto. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Sígame. Traiga su cruz y ¿qué dice? Sígame. No dice, sígueme, porque te voy a entregarte el mejor servicio del mundo. Porque voy a ser el mejor pastor del mundo. Porque cuando llegues acá, te va a estar esperándote un café Starbucks en tu mano, porque tú te lo mereces. Y hoy en día las iglesias son eso, son un customer service. Tú te mereces esto, te mereces aquí y allá, aquí y allá. Hoy día con suerte le entregué una hojita para la nota. Eso sale caro, ya estoy discutiendo con tu marido. Pero pastor, las fotocopias salen caras. ¿Pero me entienden la idea? No hay dolo, no hay engaño. Y necesitamos ser aprobados. Aprobados. Pablo no buscó el lucro y los honores. Mira lo que dice el apóstol Pablo. 1 Tesalonicenses 2, 5 al 6. Porque nunca usamos de palabras que dice lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros. Aunque podíamos, escucha bien, podíamos gloriarnos. Dice, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Ahí está la palabra lisonja. ¿Qué es lo que significa la palabra lisonja? Es una adulación corriente, lo que llamamos en castellano salamería, con la que una persona trata de dar seguridades falsas a otra a fin de entender ventajas para sí misma. ¿Qué es lo que es una salamería? Escucha esto. Alicia, estuviste de cumpleaños. ¿Cuántos cumpliste? ¿Cuánto crees que me tengo? Tengo tanto. Te ves más joven. ¿Y qué es lo que estás haciendo? ¿Estás yendo al gimnasio o estás haciendo dieta? No, nada de eso. Hoy, ¿cómo te mantienes? Deben ser tus genes. ¿En serio crees tú eso? Sí. Y por detrás, qué fea que está esa gorda. Salamería. Salamería. No te dije gorda por si acaso. Es un ejemplo. ¿Ya? Gorda, no estás. Pero tampoco flaca. ¿Me entiende? Salamería. Nuestro mensaje no estuvo en eso. No vinimos a decirle a ustedes, vénganse hermano. Oigan, ¿saben qué? Los de Filipo eran unas bestias. Me trataron mal, me dijeron, pero aquí yo tengo pura gente linda. ¿Cómo está la gente linda? ¡Eh! ¿Cómo está la gente buena? ¡Eh! Los de Tesalónica son gente espectacular. Es lo mejor que me ha pasado. Créanme. Oiga, si la gente del refugio es espectacular. No se compara a ninguna otra iglesia. Y cuando converso con otros pastores, no sabéis nada, tengo cada problema con esa gente, mejor llévame, oh Señor, o me voy. Llévame. Salamería. Y hoy en día el mundo cristiano está inundado de pastores que hacen eso. Está inundado. Sigue diciendo el mensaje. Dice, nunca usamos de palabras de lisonja, pero también ni encubrimos avaricia. ¿Sabes tú qué es lo que hizo?
Les dijo, ¿saben? Yo nunca fui avaro con ustedes. La palabra avaricia significa pleonexia. ¿Saben lo que evitó el apóstol Pablo? Evitó ser avaro, fraudulento, extorsivo, codicioso. Codicioso. Lo evitó. Él no se fue a llenar los bolsillos de plata con la gente de Tesalónica. No, él no fue a eso. Y te digo algo, la iglesia no está para eso. No está para eso. Necesitamos dinero, sí. Necesitamos su ofrenda, sí. Necesitamos sus diezmos, sí. Porque somos una institución sin fines de lucro. Pero el apóstol Pablo les dice, muchachos, el mensaje que yo les tengo a ustedes es sin avaricia. Y no es solamente el deseo al dinero, sino que es el afán al dinero. Y él les dice, a ellos dice, y los pone como testigos, pudimos ser carga, pero no lo fuimos. No lo fuimos. Un ejemplo en cuanto a su conducta y mantenimiento, ¿cómo se mantuvo el apóstol Pablo ahí? Mira, 1 Tesalonicenses 2, 6b al 8, dice así. Aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo, antes fuimos tiernos entre vosotros. Y escucha esta frase, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a seros muy queridos. El apóstol Pablo, junto a Silvano y a Timoteo, no fueron una carga económica para esta nueva iglesia, no. Y los hermanos, pudiendo apoyarlos, fueron cuidados por los hermanos que estaban haciendo ministerio en ese lugar. O sea, mira, Pablo, Silvano y Timoteo le pueden haber dicho a los muchachos, a la gente ahí, muy bien, vamos a abrir la primera iglesia y lo que vamos a hacer primero, vamos a pasar la ofrenda de los diezmos para que nos alimente a nosotros. No hicieron eso. Entregamos nuestras ofrendas para otras cosas. No nos mantengan. Queremos enseñarles la palabra de Dios. ¿Saben lo que pasó después en los años con Tesalónica? Se transformó en una iglesia misionera. ¿Y sabes cómo lo hacían? Enviaban ofrendas a otras iglesias. Eso hacían. Eso hacían. Acá hay un tema. Tiene que ver con el tema del pastor asalariado y no asalariado. Mira lo que dice la Biblia en 1 Timoteo 1, 5, 15, 17 al 18. Los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la Escritura dice, no pondrá a posar al buey que trilla y digno es el obrero su salario. ¿Es justo que los pastores puedan tener un salario? Sí, es justo. Lo que no es justo, y escucha bien esto, te lo digo yo, es querer hacerse rico, y te digo así, rico a costillas de la iglesia. Gracias a Dios tenemos un grupo de finanzas muy bueno, a los cuales usted le podría pedir, siempre digo, cuentas de todo el dinero que sale, que entra, del salario del pastor y todo eso. Pero si hay algo que no me gusta, es cuando lamentablemente pastores usan a la iglesia para llenar sus bolsillos. Yo tengo un trabajo extra. Soy bivocacional. Mi esposa trabaja. Y te digo una cosa, ¿me gustaría algún día estar al 100%? Sí, me gustaría.
pero no puedo en este momento. Me gustaría que el próximo pastor que venga acá esté al 100%, me encantaría que se preocupe solamente de una cosa. Pero en mi intención personal, yo decidí no ser molestia para la iglesia. Yo conozco pastores que todos los años exigen el aumento de sueldo. Yo nunca he tenido un aumento acá. No tengo seguro de salud, no tengo ninguna de esas cosas que muchos de ustedes tienen. Y yo digo, si me pasa algo, si me enfermo, yo me voy a Chile. Me voy a tratar allá. Porque acá me voy a morir de las puras cuentas que me van a llegar. Pero no encuentro correcto de que pastores utilicen la iglesia para hacerse ricos. Que piden ofrenda el día miércoles, que piden diezmo el día domingo, que van a ir a una casa a comer, que tienen que comprarle esto o aquello, que el pastor necesita un auto nuevo, hay que comprar un auto nuevo, no, te compraste el tuyo. Y hay muchos que usan eso. Y es algo que yo no estoy dispuesto jamás a hacer. Ahora, me interesa que lo tengan en claro, porque el día de mañana, cuando tengan un nuevo pastor, me encantaría que ese pastor estuviera al 100% y que tuviera seguro de salud y que tuviera algunos otros beneficios que este pastor no tiene. Porque una iglesia que madura y que crece debería brindarle seguridad a otro pastor. Y no estoy hablando de mí, sino que a otro pastor. Sería muy lindo, sería muy hermoso. Por eso el apóstol Pablo no quiso ser gravoso. No quiso. De hecho, él dice, en vez de ser gravoso, dice lo siguiente: antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. En vez de ellos recibir, ellos dieron. Ellos dieron. Porque entendían que esta nueva iglesia iba a dar fruto el día de mañana. Y lo dio. Porque fue una iglesia misionera. Junto con esto, cuando habla del cuidado, el apóstol Pablo entendía muy bien la labor del pastor. Y la labor pastoral y mi responsabilidad, yo como pastor, es la siguiente. Primera de Pedro, capítulo 5, 2 al 3. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. ¿Qué dice después? Cuidando de ella. ¿Qué dice después? No por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, otra vez el tema del dinero, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío, no eres el jefe, sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Aparecen algunas palabras. Número 1, apacentad, cuidar, hacerlo voluntariamente, ánimo pronto, no teniendo señorío y ser un ejemplo. Esa es mi labor. Esa es mi labor. El otro día me preguntaban, me textearon, me decían, ¿cómo es posible que absorbas los problemas de tanta gente? ¿Cómo lo haces? Es un don, qué sé yo. Me gusta el chisme. No sé. ¿Y qué es lo que haces para poder desahogarte? Voy al gimnasio. Converso con mi esposa. Y te digo, es una responsabilidad grande cuando tú ves la necesidad de la gente. Cuando tú ves la realidad en las personas, cuando tú te enfrentas a la gente cara a cara y cuando tú los miras a los ojos, tú te das cuenta de que hay una necesidad muy grande. A veces la conversamos. A veces
hay dolor y para lo único que puede servir es para estar allí. Y te digo esto, yo creo que la mejor predicación que yo a ti te he dado es cuando tú me has necesitado. Cuando simplemente llegó el pastor y conversaste, te desahogaste. Y yo creo que esa va a ser mi mejor predicación. No esta, porque esta hasta yo me olvido. No. Cuando de repente me pediste un favor y ya vamos, hagámoslo. El otro día vino una persona a pedirme una carta para migración, una de las tantas que hago. A esta persona no la había visto hace unos 14 años. De un momento a otro dejó de venir a la iglesia. Y yo le dije, ok, pero yo la voy a hacer en base a quien yo conocí, no a quien eres ahora. Y la escribí. Y me sentí aliviado de poder ayudar. Porque esa es nuestra labor. Ayudar, apacentar. Nunca va a ser mi objetivo ofenderte. Aunque a veces soy medio bromista y medio tarado y lo hago. Pero no va a ser la intención. Pero sí, si alguna vez tengo que corregirte y decirte, oye, eso no está bien. Empieza a cambiar. Cambia el chip. Te lo voy a decir. Con amor, pero te lo voy a decir. Esa es la labor pastoral. No un jefe. No un señor. No como algunos dicen, he ahí el ungido de Dios. Y se colocan eso. Y yo te digo, cuando los miro, digo, qué asqueroso. No sos el ungido de Dios. El ungido de Dios vino del cielo a dar su vida por mí. No eres tú. El apóstol Francisco. Besen mi mano. No, no la besen. No. No, no es así. No estamos para eso. Un ejemplo de ministerio, mira, 1 Tesalonicenses 2, 9 al 12. ¿Por qué os acordáis, hermanos, de vuestro trabajo y fatiga? ¿Cómo trabajando de día y de noche? Para no ser gravoso, escucha esto, a ninguno de vosotros os predicamos el Evangelio de Dios. ¿Sabe lo que hacía él? Sigue diciendo, vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos, ¿y qué dice? Y consolábamos a cada uno de vosotros. Y os encargamos que anduviese como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. ¿Sabes algo? Mira lo que hacían ellos. Algunas características del ministerio del apóstol Pablo. Dice que trabajaban de día y de noche. ¿Saben lo que hacían? Trabajaban de día haciendo carpas y de noche predicaban el Evangelio, daban clases, enseñaban teología. No eran gravosos, no se andaban quejando, ay, me duele la espalda, podrían hacerme un masajito. Esto de ser apóstol del Señor es tan difícil. Señor, aquí estoy sufriendo por el Evangelio. No, no eran gravosos, no eran así. Se dedicaban a la predicación. Tenían un carácter santo, justo e irreprensible. Mira, me gusta esta frase. Apoyaron exhortando y consolando a los hermanos. ¿Sabe lo que significa exhortar? Moisés, no está bien eso. No puedes ignorar a Gudelia.
tienes que tomar su opinión. No puedes ser tan machista, Moisés. No puedes. Eso es exhortar. Cuando tú le haces ver a una persona un error. Pero ¿qué dicen algunos? Exhortar es dar palos. Moisés, hijo del diablo, no puedes hacer eso con Gudelia. Dios te la dio como la media naranja, tu ayuda idónea. Arrepiéntete, pecador. O vas a ser condenado al infierno. Muchos pastores hacen eso. Y es lamentable. En vez de exhortar con amor y consolar con amor, hacen todo lo contrario. Enseñaron a la gente de Tesalónica a ser dignos hijos de Dios. Me encanta la palabra digno. ¿Qué significa digno? Significa estar a la altura. Estar a la altura. ¿A la altura de qué? De la persona de Dios, de Cristo. Él está acá y yo quiero un poquito más, un poquito más, un poquito más. Quiero concluir con esto. Los hermanos de Tesalónica fueron impactados por la vida de Pablo, Silvano y de Timoteo. Y estos hermanos siguieron el ejemplo de ellos y lo replicaron a las ciudades vecinas. Mi pregunta es la siguiente para ustedes. ¿Estás impactando a tu comunidad y a tus pares con tu conducta y también con tu actuar como cristiano? Si lo estás haciendo, estás bien encaminado. Pero si aún no lo haces, comienza a trabajar en esto. Y sé ese ejemplo que las personas necesitan. La gente no necesita tanta palabrería. La gente no necesita tanto crítica por lo que es o por lo que hace. La gente necesita personas que estén ahí para apoyarlo, que estén ahí para orar por ellos, que estén ahí para ser parte de una relación hermosa ya con el Señor. Eso necesita la gente. No necesita un crítico. No necesita nada de eso. No, para nada. Hoy en día necesita personas comunes como usted y como yo, que tenemos el mejor mensaje del mundo, las buenas nuevas. Y ese mensaje va a perdurar en el tiempo. Nuestra conducta va a perdurar en el tiempo. Nuestra forma de ser va a perdurar en el tiempo. ¿Por qué digo que va a perdurar en el tiempo? Porque cuando la gente ve un cambio en ti, que eres diferente, la gente va a querer seguir, no a ti, sino al Cristo que ven en ti. Esa es la diferencia. Y te quiero animarte a lo siguiente. Como pastor que soy de esta hermosa y maravillosa iglesia, a que hagas el cambio, a que seas como este Pablo, Silvano y Timoteo, que se entregaron completamente, y escucha bien esto, a la gente que más lo necesitaba. Que no fueron gravosos, no fueron irrespetuosos, fueron condescendientes. Eso es lo que necesitamos en la sociedad. Más críticas no, más santurrones no, más pastores jefes no, más abusadores del evangelio no. Necesitamos gente común y corriente como usted, como yo, que podamos entregar el mejor mensaje de todos. Él murió, resucitó, cambió mi vida, creí en Él y hoy en día comparto el mensaje de esperanza para todo el mundo. Y no te voy a juzgar por lo que eres, por lo que haces, aun como lo haces. Aunque no esté de acuerdo, voy a estar orando por ti. Qué lindo sería, ¿no? Y eso es lo que es iglesia. Eso es lo que hacemos. Amén.